es si veis riesgo de que se produzca un colapso del mercado de la deuda de Europa. Yo creo que tienes una segunda crisis periférica con una alta probabilidad. Pues que paren el mercado y nos dedicamos a jugar a las videoconsolas. Vamos a pasar mejor. Una de las preguntas que me parecían muy interesante y ligando con el tema de la deuda que decíais es si veis riesgo por vuestra parte de que se produzca un colapso del mercado de la deuda de Europa, tipo el que vimos en el credit crunch, ¿no? de después de la época del 2009, con la situación como está Europa. ¿Lo veis posible viendo la situación de la Unión Europea, las debilidades que hay, etcétera? ¿Cuál es vuestro punto de vista? Bueno, en la última reunión de Christine Lagarde, yo es que no soy muy fan de ningún banco central. El único al que le tengo cierto respeto profesional es a Andrew Bailey, ¿no? Parece que tiene pocos pelos en la lengua cuando habla. El resto, sinceramente, creo que han hecho más daño que solucionar la situación durante las últimas décadas. Cuando miras un poco la historia, desde que Volcker dejó en los 80 el supuesto, yo creo que ha sido un despropósito una cosa tras otra lo que hemos vivido, ¿no? Es verdad que Mario Draghi tuvo un papel estelar, ¿no? En la última crisis periférica, pero Christine Lagarde el otro día cuando me preguntó un periodista, ¿hay riesgo de crisis en Europa en la medida en que quieren reducir el balance de bonos? Y le pasó la pregunta al vicepresidente de Guindos. Y el tío con dos narices dijeron, bueno, no sabemos realmente qué efecto va a tener. Y claro, yo hace un momento que dije, ¿cómo que no lo sabes? O sea, ¿cómo no vas a saber el efecto que va a tener? Va a tener el efecto contrario al que generaste cuando empezaste a hacer QE. Claro, normal. Abarataste el coste de financiación hasta unos niveles negativos de la deuda de Europa. Mantuviste unos spreads de diferencial con Alemania que no justifican la situación económica entre los distintos países, sino que arbitrariamente has decidido que no quieres que haya más de 100 puntos de diferencia entre el coste al que se financia Alemania y el que se financia Italia, aunque uno tenga pues un nivel de endeudamiento que es casi la mitad que el otro. No sé, es una manipulación tan brutal del mercado de deuda, lo que han permitido los bancos centrales a través de sus programas de QE. La pregunta que uno se hace es, ¿podría pasar que ahora que intentan reducir el balance en el Banco Central Europeo, aunque solo sea un ritmo de 15.000 millones de euros a partir del segundo trimestre, pueda provocar algún tipo de situación de estrés en la prima de riesgo, ¿no? Y yo creo que ahí sí que creo que se darían la vuelta. Es decir, yo, por ejemplo, al Banco Central Europeo, creo que en el mismo momento en que vea que se le va de las manos la situación periférica, decide que no hay que reducir el balance más. Estoy convencido, vamos. Y de hecho tienen la maquinaria, esa que llaman ellos, la máquina esa que han creado ellos para tapar el agujero enseguida. El TPI, y luego, por si ni siquiera han tenido que usar el TPI y ya están hablando de que también podrían volver a usar, pues digo volver porque realmente nunca se usó, pero la OMT, ¿no? El programa que diseñó Mario Draghi, cuando estaba Mario Draghi. Pero sí, da la sensación de, o sea, el gran problema ahora mismo es que, si os fijáis, para que las cosas funcionen, no podemos dejar que coticen a los precios naturales. Es de que son los precios naturales son los que se forman por la demanda y la oferta en el mercado. Pero claro, cuando tienes en la demanda a un tío que tiene una maquinita con la que crea dinero y puede comprar los bonos que le salgan las narices, pues ya automáticamente eso ya no es un mercado natural, es un mercado artificial. Que es lo que hemos hecho en Europa, y por eso hemos visto esos tipos de interés que hemos tenido y las actuaciones de la deuda periférica. Yo te diría, si los dejases libres, si de verdad no los intervienes, yo creo que tienes una segunda crisis periférica con una alta probabilidad. José, tu punto de vista con respecto a esto también con lo que comenta Pablo. Ya lo conoces. Yo creo que Christine Lagarde no es la adecuada para estar en ese puesto, tampoco Powell, ni Christine Lagarde ni la mayoría de consejeros. La pobreza de calidad, ¿no?, de los que están ahora mismo en el Banco Central Europeo es lamentable. Europa ha demostrado ya, es que lo ha dicho Pablo, es que ¿cuántas veces ha demostrado Europa donde se le descosen las costuras? Siempre es por el spread con la deuda periférica. Siempre, siempre. Eso es un punto débil y todo el mundo lo sabe que el punto débil está ahí. Esta mañana ya estaba el bono italiano poniéndose nervioso. El bono italiano, para el que no lo sepa, a 10 años se ha ido ya al 4,60 y tantos %. Cuidado, ¿eh? El bono español aún está lejos, 3,60%, pero basta un cálculo fácil para decir que aproximadamente, si no me equivoco, al Estado
español le va a costar el año que viene 30.000 millones de euros solo para pagar los intereses de la deuda. Cuidado con eso también. Basta con que los spreads se disparen, los spreads periféricos, el Banco Central Europeo tarda 5 minutos en volver atrás. Yo creo que el Banco Central Europeo está atrapado completamente. Dudo mucho que vayan a poder reducir el balance nunca mientras se presente ese flanco débil, que Estados Unidos no lo tiene. Europa sí, Estados Unidos no hay spread que atacar ahí, no hay bonos de Texas y bonos de Nuevo México. Pero mientras tengamos ese frente abierto y encima con unos países periféricos donde el despilfarro ha sido pues la norma, desgraciadamente, con unas deudas inasumibles, bueno, también podemos optar por la otra opción, a la japonesa. ¿Qué porcentaje de la deuda que se emite en Japón se queda al Banco Central japonés? Pues me parece que muy buena parte. Y ya en el Japón es otra cosa que tela, ¿eh? Sí, pero es que en el colmo de los colmos se están comprando ETF sobre bolsa masivamente desde hace muchos años. Pues que paren el mercado y nos dedicamos a jugar a las videoconsolas. Nos vamos a pasar mejor. Eso ya en Japón no hay mercado, no existe. Hace mucho tiempo que no existe ningún mercado en Japón. Es una especie de casa de apuestas que ha creado el Banco de Japón y según lo que ellos quieran, pues tú vas contra la casa siempre. No creo que lleguemos aquí a eso y más bien me inclino porque es lo que ha dicho Pablo. En el momento que los spreads les aprietes por las costuras, se descose. Europa se descose. Pablo, no sé si quieres añadir algo con respecto a esto. El tema al final es que las flaquezas, o sea, nunca atacamos las flaquezas de verdad, ¿no? Yo creo que tal vez el mayor de los males es que tenemos un paciente que tiene fiebre y lo que le damos es antipiréticos, ¿no? Y es como decir, no, para, si lo que tienes que hacer es encontrar la infección que le provoca la fiebre, no bajarle la fiebre. Aquí no, aquí dices, tú quieres el spread de crédito entre Italia y Alemania en 100 puntos. Digo, vale, pues tendrás que conseguir que la economía italiana sea un poquito mejor, ¿no? Más competitiva, que crezca, que lleva sin crecer prácticamente 2 décadas. Necesitarás que no esté basada en un endeudamiento crónico. No sé, deberás ganar credibilidad, ¿no?, ante los inversores. La solución no está en manipular el spread de crédito. Es en igualar la productividad de las economías que conforman la zona euro. Haciendo pues inversión, modificando el mercado laboral, 1000 cosas que puedas hacer. Pero aquí no, aquí tratamos siempre el problema y no la raíz de lo que genera el problema. Por tanto, no solucionamos nada, simplemente manipulamos, ¿no? El caso de, como decía José Luis, de Japón es el caso extremo, ¿no? Que no me funciona nada, no crezco, cada 3 años tengo una recesión económica. ¿Y qué has hecho? Pues ¿qué hago? Que tengo los tipos desde el año 1998 entre el 0 y el menos 0,10%, que la curva de tipos la he tenido manipulada con un control que no permitía que el bono superase el 0,10%, luego lo dejo a 0,25, luego a 0,50, porque ya no hay manera de justificar el mantener ese nivel cuando todo el mundo ha dejado de tener tasas de interés nominales negativas, y mientras tanto me compro el 80% de los ETFs del Nikkei y del Topix. Pero bueno, ¿eso soluciona la falta de crecimiento de la economía japonesa? Y dices, no crecen, pero evita que la bolsa pueda caer, evita que los bonos puedan ser un problema para ellos. Y dices, no, básicamente te has traído a todo el equipo a la UCI, lo has metido ahí y le has puesto el respirador, lo has metido un calmante para que esté sedado, y dices, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien está. Digo, no, está hecho unos zorros. Lo que pasa es que, claro, ni se queja porque lo tiene medio dormido. Si esa es la solución por la cual vamos a optar en Europa, pues qué horror, ¿no? Porque yo creo que Japón, con casi un 260% de deuda sobre el PIB, pues no es el ejemplo a seguir de país, ¿no? En un país que hace 4 décadas tenía, pues, los 5 bancos más grandes del mundo eran japoneses, muchísimas de las multinacionales que eran el imperio a nivel global eran japonesas, y ahora pues fíjate dónde están, ¿no? Aunque te quedan 4 nombres así llamativos y el resto prácticamente a cualquier chaval le preguntas un nombre de un banco japonés y probablemente te va a decir, pero ¿tienen bancos? ¿Por qué no? Porque no sabes, no has oído hablar de ellos, evidentemente. Con lo cual, ojalá nos escuchase a alguien y digas, no, céntrate en arreglar el problema, no te centres en taparlo, ¿no? Con medidas artificiales, que es lo que estamos haciendo. Claro, fíjate, es que eso se vio cuando, por ejemplo, el mercado empezó a atacar a todos los activos británicos. Por cierto, la bolsa británica es la única que ha terminado en positivo de toda Europa, no por mucho, pero un poquito. Cuando el mercado empieza a atacar a los activos británicos, ¿por qué los ataca? Porque el mercado le dice a los gobernantes británicos, pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Tú vas a arreglar esto bajando los impuestos y subiendo la deuda de una manera desaforada? Pues yo te contesto, vendo tus bonos.
y allá te las componga. Entonces, como tenemos una forma de enfocar el mercado, porque los políticos lo fomentan mucho, muy maniquea, todo eso de los malvados especuladores y todo eso. El mercado hay muy pocos malvados especuladores. Lo que hay es gente que tenía bonos británicos y decía, oye, yo me los quito de encima porque estos tipos se les ha ido la cabeza y yo me quito los bonos británicos antes de que monten un desaguisado en la economía británica, que esto no valga nada. ¿Y qué pasa? Que al final ceden y deshacen esos planes y el mercado se tranquiliza. ¿Quién tiene la razón al final? Pues es lo que dice Pablo. No intentes arreglar esto echándole gasolina al fuego. Lo que tienes que hacer es arreglar el desastre que tenemos montado en algunas economías. ¿Qué es lo que causa que esos spreads estén tensos? No lo arregles a base de... Porque a corto plazo los políticos lo único que intentan es sobrevivir en el cargo. Si tú les arreglas el problema por otro lado, ellos lo que hacen es automáticamente vivir del cortoplacismo y no montar nunca medidas estructurales de verdad. ¿Quién en política europea se va a poner a hacer medidas estructurales? Si va papá Banco Central por detrás y otro lo arregla, no te preocupes. Bueno, pues yo creo que lo de los británicos ha sido un ejemplo clarísimo. Ni malvados especuladores ni gaitas. Al final, el mercado lo único que hace es, si tú estás haciendo algo mal, te castiga. Y está castigando a los buenos italianos porque la economía italiana es un desastre. No porque sean unos malvados especuladores que van a tumbar a la economía. Eso hay que quitárselo de la cabeza, todas esas películas.